Soy Matías Herrera Córdoba, de Cine El Calefón, de la productora. En realidad yo no soy de Córdoba, sino que nací acá, pero me llevaron a vivir a Salta y allá me crié. Durante 18 años estuve viviendo en Salta y de ahí regresé a Córdoba para estudiar cine. En realidad estudié abogacía 2 años y después me metí a cine. Así que en realidad mi madre es poeta y era docente y mi padre comerciante, tiene un taller. Así que en realidad no venía nadie del cine, digamos. No había nadie que venga, que me haya inculcado el cine, salvo que cuando yo me vengo para Córdoba, una de mis hermanas estudiaba cine, pero yo le veía como algo que no me interesaba, como lo que hacía. Una amiga también estaba viviendo en el departamento y estudiaban y hacían cortos y hacían prácticos en realidad. Y no había algo que a mí me llamara la atención. Y después de 2 años de abogacía, eh, empecé a ver cine experimental a través de un grupo que ya no existe, que era un grupo de gente acá de Córdoba que hacía cine experimental, arte proteico, se llamaban, y empecé a meterme como por ese mundo del experimental, que después terminé por otra rama mucho más narrativa, pero comencé por ese lado, me empezó a interesar el cine, digamos. Y tuvo que ver la apertura del Cine Club Municipal, bueno, que estaba en pleno centro. Yo estudiaba abogacía a 2 cuadras y me hice socio y empecé a ver películas y cada vez más películas y cada vez faltaba más a clase y me iba a ver películas y ahí fue como el camino, digamos. Es a partir de experiencias vividas, empiezo a darle forma a una idea, ¿no? En todas las películas me pasó lo mismo. En Criada, por ejemplo, Hortensia, yo la conocía cuando era chico, me reencontré después de casi 16, 17 años con ella, me volví después de un viaje y ahí empecé a pensar en por qué Hortensia estaba ahí. Pasaron unos meses, volví a Catamarca, me volví a reencontrar con ella y después creo que fueron 3 años el proceso de desarrollo que recién ahí filmé. En el caso de la película El Buen Pastor, lo mismo, yo iba a filmar con la handy que usaba para la facu, iba a filmar qué era lo que estaban haciendo con El Buen Pastor detrás de todas las vallas y detrás y de todo lo que tapaban, cómo lo iban demoliendo, sin saber qué era, para qué. Y simplemente como que había algo que quizá me estaba indagando sobre lo que estaba sucediendo y después me entero de la fuga, después Viviana García me llama para que filmemos, para que entremos directamente con un permiso y creo que a los 2 años recién se hizo la película. Y en El Grillo fue una experiencia distinta, pero también llevó procesos como de vivencia mía en una casa y después filmar la película. Por eso creo que es como el camino es ir conociendo y de ahí se va desarrollando una idea. Y ahora la última que estoy escribiendo, que es una ficción, yo pensaba que hace poquito la estaba escribiendo y en realidad encontré un documento del 2015 que ya tenía los primeros textos. Entonces es como un proceso bastante largo eh, de escritura, de pensar. Pero creo que empiezan a aparecer, ¿no?, las ideas en eso, en la experiencia, en vivir. Yo creo que, o sea, yo soy de la idea de que no de borrar ese límite, ¿no?, de la ficción en el documental. Para mí todo es cine, básicamente. No, porque en todo hay ficción, creo que no hay un documental puro, no existe el documental puro porque está la mirada justamente del director, directora, y entonces en ese caso ya estamos empezando a hablar de un proceso de selección de material, estamos hablando de un proceso en el montaje, donde en realidad lo que se termina haciendo es una película que existe esa historia, pero solamente esa, no es la misma que existe en la realidad. Entonces por ahí, por eso no me gusta como la distinción entre el documental y la ficción,
porque creo que también la ficción a su vez tiene muchas cosas documentales, o por lo menos en gran parte, incluso hasta la ciencia ficción usa cuestiones, por ejemplo, éticas, morales, o códigos éticos morales que son de la realidad, para llevarlas a la película. Entonces, nada, creo que no hay un límite. Es cine y tanto un director de los que se consideran de documental o los que se consideran de ficción, lo único que quieren contar es ese mundo, ¿no? Y ese mundo está creado. Se diga lo que se diga, más documental, menos documental, está creado ese mundo, ¿no? La diferencia principal en ese caso es que no estamos hablando de un personaje. Entonces, cuando filmamos, por ejemplo, una película documental, digamos, no tenemos un personaje que le vamos a decir, bueno, ahora hace esto o hace lo otro. Quizás acciones sí, no vamos a crear diálogos nuevos. Bueno, hay veces que sí, qué sé yo. Por eso digo que para mí hay algo como, quizás es mucho más, es muy distinto el vínculo en rodaje con un actor que con una persona que va a ser filmada. Pero bueno, yo siempre insisto, por ejemplo, la historia en Criada es la historia, es la película, no es la historia de Hortensia. Porque la historia de Hortensia es mucho más grande y mucho más abarcativa, y eso es un recorte filtrado por mí, que encima a su vez soy de la familia, y bueno, entonces ya se empiezan a meter un montón de cosas que hacen que esa es una película. Que la gente cree que es la historia de Hortensia, pero no, la historia es mucho más grande, por suerte. Y bueno, pero sí hay en el clima de rodaje, sí hay una diferencia, ¿no? Como trabajar con las expresas políticas fue muy diferente a trabajar con actores, con Galia Kogan, por ejemplo. Eh, pero, pero en sí creo que el propósito siempre es, bueno, a ver qué es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué mundo queremos construir para que el espectador lo vea? Creo que el guión, en todos los casos, eh, creo que es sumamente importante. Es donde se plasma eh, la idea, digamos. El guión visto como con la estructura que cada uno quiere escribir, ¿no? Pero creo que ahí es lo que importa de cómo se plasma una idea, cómo se lee la motivación en un guión. Hoy en día, por ejemplo, se pide mucho eh, en concursos, en fondos, motivación, guión, tratamiento. Y para mí hay algo que se desperdicia mucho de, bueno, pero ¿qué es en la escritura debería estar la motivación? O sea, como que a mí me hace mucho ruido por ahí el hecho de leer una motivación y leer un guión e intentar juntar esas dos cosas. Como que yo creo que en el guión debería estar todo, ¿no? Entonces por eso siempre les digo que defiendo esa idea, como que lo que me importa es guión en el proceso realizativo y, y bueno, y después la puesta de cámara. O sea, puesta de cámara, la puesta en realidad, porque sería puesta de cámara, puesta de sonido. Como que creo que ahí está el vínculo más fuerte de dónde se para uno, la distancia, la forma, la altura de cámara, el plano sonoro. Hay como, ahí creo que se empiezan a ver las autorías o las no autorías, ¿no? Fueron distintos en casi todas las películas. Eh, Tiene que ver más que todo con la relación con el tema que uno está trabajando y con la relación con el otro, la distancia, la posibilidad. Por ejemplo, en Buen Pastor trabajamos con mucho material de archivo, entonces registrado, digamos, y fue mucho más difícil ahí, en ese caso, cómo trabajar la plasticidad de la película, y ahí encontramos, por ejemplo, el Super 8, encontramos material de archivo,
y empezamos a intentar, porque Buen Pastor está codirigida con Lucia Torres, empezamos a pensar en eso, en cómo darle una forma estética a la película, que tenía un registro durante casi 9 años, bueno, cómo darle una coherencia. Y en el caso de Grillo y de Criada, tiene que ver yo creo que tiene que ver con la temática, más que todo, dónde encuentra uno las formas. Igual, también porque uno mientras va haciendo cine va encontrando posiciones más cómodas también. A mí me gusta incomodarme, por lo general. No, o sea, como no me... mucha gente en el transcurso entre Criada y El Grillo como hizo una crítica de cómo me paré en Criada y cómo me paré en El Grillo y entre medio un Buen Pastor, y ahora ni hablar cuando haga Los Demonios, pero que tiene que ver, creo que, con que a mí no me gustan los lugares cómodos. O sea, si ya hice Criada, no sé no tengo ganas de hacer Criada 2 o de pararme en el mismo lugar, porque creo que es un proceso, ¿no? Y que cuando me siento cómodo es cuando empiezo a dudar. Que digo, bueno, si yo ya sé que me paro acá y que esto funcione, qué sé yo, hay algo que me empieza a no gustar. Digamos que la actividad cinematográfica como trabajo es bastante dura, digamos, en cuanto a subsistencia y entonces yo digo, hacerlo de memoria, o sea, sobre que uno tiene que estar 3 años para hacer una película, conseguir financiamiento y llegar y hacer algo de memoria, no. O sea, directamente ya nos juguemos y sigamos probando y sigamos intentando y sigamos viendo cómo funciona, porque siempre en el último caso funciona con el espectador, no con uno mismo, ¿no? A ver cuál es la reacción, qué les pasa, Claro, por ejemplo, en Criada, una de las premisas apenas eh, empiezo a trabajar en la temática y con Hortensia principalmente, que era la más expuesta, digamos, porque íbamos a contar que ella no ganaba plata, que trabajaba en una finca, que hacía todo sin cobrar, que era ama de casa, que era peona, todas las actividades. Decíamos, bueno, pero, o sea, como que el desafío fue, bueno, ¿cómo hago para no hacerle una entrevista justamente y exponerla frente a toda la familia, en realidad a cualquiera que vea la película, exponer a ella diciendo todo eso? Por un lado creo que no lo iba a aceptar, o sea, nunca se lo propuse, pero por otro lado me parecía muy violento, porque es dejar muy expuesto a una persona. Y ahí fue cuando comenzó la observación de todo el espacio ese que ella habita y encontrar de que en realidad no hay ningún objeto, ningún elemento que bueno, esto tiene que ver con la apuesta, que te identifica a ella. O sea, si ella sale de plano, yo me daba cuenta que estaba filmando la cocina y si ella salía de plano, no había nada que identifique que ella estuvo ahí. O sea, no había ni... O sea, ella, por ejemplo, no usa signos religiosos, pero tampoco había una fotito del hijo, no había nada de ella que vos digas, bueno, a ver, en algún lado de la casa encontramos a Hortensia. No, todo desde la familia y todo tiene que ver con la casa. Entonces, bueno, ahí eso definió mucho la apuesta. Era mostrar el trabajo, mostrar la familia llegando, mostrar los candados. Entonces empezó a ser como... la intención fue ir acercándome, porque en realidad también al tener un vínculo familiar podía acercarme hasta llegar a un punto donde están ellos almorzando y yo poder estar ahí adentro. Que ahí es como creo que era como el clic de por qué yo sí podía estar adentro, que tiene que ver con que era parte de la familia, o soy parte de la familia, más o menos ya lo dejé de ser, pero que tiene que ver con pensar la puesta, ¿no? De cámara, la puesta de sonora, poníamos micrófonos, ella siempre estuvo corbateada, por ejemplo, se hicieron muchos foles de sonido. Me acuerdo que apenas terminamos la película, unos postproductores la agarraron y hicieron como una limpieza de 2 días. Me dijeron, bueno, ya está. Yo ya me imaginaba que no iba a estar desde que la fui a ver y efectivamente no estaba. Yo quería que cuando ella camine se escuchen los pasos y para eso había hecho grabar foley de pasos. Entonces, pero me decían, bueno, pero eso es una ficción. Bueno, no me importa, es una película, o sea, la película se camina, se escuchan los pasos, ¿no?
no hay un, o sea, como que el criterio era más justamente película, no género documental. Entonces como es documental, nada, se pone un filtro para las voces, para el viento y nada más. No, era como, bueno, construyamos el mundo sonoro, filmamos un viento sonda, construyamos el viento sonda, o sea que tenía que ver con crear una película, ¿no? Al ser parte del Calefón, nosotros trabajamos casi todo como de una forma muy colectiva. Entonces, cuando llega el proceso de rodaje, por lo general ya está muy hablado todo. La propuesta estética, la forma de plantar la cámara, la idea del punto de vista. En todo ese proceso de desarrollo de un proyecto, ya sea propio o de algún otro director, o directora, lo que hacemos es trabajar ese proceso antes de llegar al rodaje o al montaje, ¿no? Y, y eso creo que a mí por lo menos me da mucha seguridad. De que me cuestionen, hacer por ejemplo tuve del último guión una reunión y era bueno cuestionándome los personajes, pero ¿por qué este personaje se mueve así? ¿Por qué este personaje se mueve así? ¿Dónde te imaginas que vas a poner la cámara? Porque si te bajas el punto de vista va a cambiar. Bueno, como que hay un proceso creativo, si se quiere, que es previo, que cuando uno llega a rodaje ya se ve con mucho más armas para decir, bueno, yo ya sé que quiero esto, o cómo lo quiero, porque... Y ahí, bueno, obviamente lo lindo también es cómo cambia en el rodaje, pero uno ya sabe lo que quiere. Puede cambiar la luz, pueden haber imprevistos, pero uno ya dice, bueno, pero yo ya sé que la idea era esta. Entonces ahí, a mí por lo menos se me soluciona mucho. Y después en el montaje, sí. Claramente en el montaje es como el proceso donde empieza a aparecer otra película. O sea, empieza a desaparecer la película que quisiste hacer y a aparecer otra, ¿no? Como, se empieza a mí me da mucha gracia porque es como si fuese que uno estuvo 3 4 años pensando una película, la vas a filmar y por lo general nunca se encuentra con esa película. Porque el montajista comienza, no, esto está re largo, no, esto no funciona. Y bueno, y ahí empieza a aparecer la otra película, que es como si fuese el resumen de todo ese proceso. Pero que no conozco directores que hayan tenido la película en la cabeza y que haya sido exactamente eso, ¿no? Como que el montaje te sorprende. Y mayormente es encontrar, o sea, imaginar un encuadre, pero después encontrarlo en el momento. Y la relación con el actor es, con el actor ahí adentro, encontrar ese encuadre. Eh, Me cuesta mucho, por ejemplo, trabajar con camarógrafos, porque justamente por ahí yo soy más de la idea de que si el personaje se va hacia un costado, la cámara no se mueva, los camarógrafos por lo general tienden a reencuadrar y yo me empiezo a desesperar porque es como, no, para mí no importa por más que sea un actor, si sale de cuadro y que vuelva a entrar, a mí me interesa. O sea, ahí está el punto donde yo digo que hay algo de que cuando uno llega al rodaje después de todo un proceso, está bueno empezar a experimentar, estar bueno porque si todo estuvo previo, lo siento como si fuese una fábrica, ir a hacer galletas y decir, bueno, ya tengo toda la receta, bueno, ahora 3 huevos, 3. Y me parece que es poco interesante en cuanto a arte, ¿no? Porque también el arte tiene esa cosa como entre lo efímero que puede ser y no puede ser, porque de repente te cambió todo, o a un actor no le sale la escena, hasta bueno, lo que uno va descubriendo de la luz en el momento, con el DF te dice, mira cómo queda esto, y decís, bien, ahí va apareciendo otra cosa. Y en ese sentido, pues yo prefiero trabajar con los actores, incluso en el documental, con las personas en el espacio, y ir buscando el plano. Y cuando lo encuentro, ya listo, como que va ahí. Ahí va la cámara y ahí se queda. Y después que se mueva más libremente.
cuando uno ve el cine desde un lado artístico, hay como una obligatoriedad de encontrar un autor, ¿no? Porque es como en cualquier otro arte tiene que estar la persona, esa persona que pensó la idea, que la llevó a cabo y que la masticó durante un tiempo. Creo que ese es ahí es donde se encuentran o no los autores en el cine. Cuando se nota que hay una mirada del mundo, que hay una idea de por qué hacer esa película y no es simplemente una película más o no es simplemente que hay mucho como en el cine imitación de otro tipo de cine, incluso dentro del cine independiente, ¿no? Como la imitación de otro cine, entonces tampoco empieza a aparecer un autor. Creo que tiene que ver y también con el tiempo. Es como, yo no creo como en la magia, digamos, de que, bueno, se hizo una película y ya es el autor. Ni siquiera creo que nosotros desde el Calefón, que apoyamos el cine de autor, digamos, creo que todavía, y siempre lo hablamos, todavía estamos impulsando una idea de autor, pero en la realidad son todos los directores en Córdoba. El que más tiene películas es Rosendo Ruiz, digamos, y el que se puede empezar a ver una estética o qué es lo que quiere decir o qué es lo que no quiere decir sobre el mundo, sobre su visión de las personas, de las temáticas. Y todo lo demás es muy incipiente, digamos. O sea, hace 10 años que se está haciendo cine en Córdoba de una manera más industrial, si se quiere, y que está posibilitando que todos filmen. Entonces creo que hasta que no veamos 5 películas de alguien, es muy difícil hablar. O sea, puede haber una genialidad, como no sé, alguien, como en cualquier otra arte que, no sé, se pintó un cuadro que fue una genialidad y nunca más hizo nada y se suicidó y quedó como esa genialidad. No sé si era un artista, qué sé yo, como hay algo del proceso que uno va conociendo y se va dando cuenta cómo piensa, ¿no? Cuando uno ve una película, Gustavo Fontán, por ejemplo, que tiene una estética muy marcada, una forma muy específica de hacer cine, ya lleva, no sé, 7, 8 películas y es alguien que vos decís, sí, ya entendí, te gusta o no, entendí la forma que él entiende el mundo, o sea, me la lleva a transmitir. Y entonces creo que ahí aparece el autor, como esa idea, ¿no? Y nosotros, bueno, intentamos apoyar esa idea de que cada uno haga la película que quiere, que cada uno pueda pensarla, plantearse. Bueno, por eso también ese trabajo colectivo es bastante importante, porque sin que nadie te cuestione es muy fácil caer en la imitación no en la imitación de como, porque hay imitaciones que están buenas, sino que hay como la imitación burda, digamos, como sin pensarla, sin decir, bueno, esto funciona plano y contraplano, plano y contraplano y ya está porque funciona un diálogo. Bueno, no, bueno, pero ¿por qué de esta forma? ¿O por qué en el montaje sobre todo? ¿Por qué pasamos acá? Si estaría bueno ver la reacción del otro, ¿qué es lo que te interesa? ¿La reacción o te interesa el diálogo? Bueno, empiezan a aparecer esas cosas. Y la estética, me decías. El estilo. El estilo. Y el estilo creo que te lo da eso, la carrera. No sé si hay bueno, hay gente que nace con el estilo. A mí me lo da la carrera, creo. Yo que no venía de ver cine ni nada, siento que empiezo a encontrar estilos que me gustan, pero que tienen que ver con cosas que se me sensibilizan, básicamente. No con cosas... No con una idea de... a ver, es como... No la pienso a la película como una construcción material, digamos, como si fuese una escultura, sino que la pienso más como una novela, se podría decir, como algo que lees y que podés llegar a imaginar y cada uno se hace su mundo. Por eso me gusta bastante el cine que te deja vos ir viviendo una historia paralela. Como si alguien no contestó un diálogo es porque vos te imaginás que podría haber contestado, que el cine que te da todas las respuestas porque por ahí nada, termino de ver una película y me gustó
pero no tengo nada que decir porque digo, bueno, no me dejó apertura a nada. En ese caso, por ejemplo, me gusta mucho el cine de Haneke, que me parece que él juega con esa idea de qué le está pasando al personaje, por qué está así, la violencia de dónde viene. Bueno, como te abre preguntas que a mí me pasa eso con la literatura, que es que leo una novela y empiezo a crear cómo es el mundo, cómo es el personaje, hay algo de la imaginación, ¿no? Cuando uno dirige, yo creo que es como toma el mando, ¿no? Digamos, del barco que va a hacer todo ese rodaje. Entonces hay algo de que por más que uno plantee colectivamente, la decisión final siempre recae sobre uno, porque en realidad el aporte de todas las otras áreas tiene que ver con cómo es la manera en que ellos ven que vos estás construyendo algo. Por lo general no es un aporte, cuando se habla de colectivo no es que todos, en este caso en una película por ejemplo, no es que todos hacen a que la película, a todas las partes de la película, sino que aportan a esas partes y uno va tomando y desechando en ese camino, en ese rumbo. Entonces, sí hay una cuestión de uno mismo, de decir, bueno, eh, por ejemplo, hace poco tuve, justamente una de las cosas que planteaba acá en la productora era cuando empezamos a trabajar, se empezaba a plantear estos terrenos de trabajo eh, para, por ejemplo, Netflix o para plataformas nuevas, que son grandes corporaciones. Yo digo, bueno, nosotros tenemos que intentar defender cuál es la forma en que hacemos las cosas, porque si no trabajar para una corporación y hacer lo que esa corporación quiere, prefiero trabajar para McDonald's, que también es una corporación y ya sabe cómo lo tiene y no tengo que estar pensando y encima creándome conflictos ideológicos, artísticos, etcétera, que uno los tiene ya de por sí para terminar con un producto enlatado. Entonces decís, bueno, no, eso no es lo que queremos hacer. Entonces cuando no queremos hacer eso, justamente aparece la figura, el rol del director-directora, que es quien va a decidir, quien va a decir, bueno, sí, a mí sí me interesa esto que me están planteando, pero esto otro no, y defiendo mi idea. Y bueno, y siempre, como todo, es una apuesta, entonces, bueno, dale, si vos estás seguro, obviamente, o sea, en esta forma colectiva lo que aparecen es preguntas, es todo el tiempo, bueno, pero ¿qué? Siempre decimos como, no puede existir una idea porque de la nada. Es como, bueno, justifícamela, pero ¿por qué este personaje va hacia este lugar o hace esto? ¿De dónde viene? Y ni siquiera pensando inventarme la historia del personaje, porque no. Es simplemente decir por qué ahí está en ese momento y sucede eso. Si lo tenés claro y por más que uno no coincida, bueno, pero lo tiene claro, listo, ya está. Y eso es lo que quiere. Ahí me parece que aparece esta idea autoral y de dirección que no irrumpe con lo colectivo, porque lo colectivo es lo que hace que también tome forma, porque de hecho creo que no hay, para un director no hay mejor que poder responder preguntas de ese estilo de, bueno, a ver, tu personaje, ¿por qué se mueve? ¿Por qué esto? Hay esto, y es donde cuando llegas al rodaje ya sabes lo que querés hacer y te podés abrir a otro mundo, que es lo que va a suceder o lo que te va a proponer el actor o lo que te va a proponer en la misma puesta en escena, que de repente te das cuenta de otra cosa, pero porque ya supiste y tuviste pensado qué era lo que querías. Como cuando uno ya tiene... creo que nadie se, se pone a construir algo sin saber hacia dónde quiere ir. Y ahí está el punto, ¿no? De la dirección. Bueno, vamos a construir siendo para este lado. Eh, no sé si podría eh,
ponerme en ponerme en esa posición. Creo que eso es algo como, a ver, porque nuestra profesión es tan oficio por un lado y tan arte por el otro que, que es muy difícil también, no sé, como cuándo darte cuenta que se volvió oficio, cuándo darte cuenta que es arte. Entonces, yo hoy me siento como oficio, por ejemplo. Yo, como hay algo que intento ir construyendo que tiene que ver claramente con el lado autoral, pero no sé, no me podría decir sí, soy un autor, porque o a mí me da la sensación de que muchos autores tienen cantidad de respuestas que yo no las tengo. Esa es mi sensación, ¿no? Como yo todavía dudo muchísimo de dónde poner la cámara, dudo muchísimo de bueno, como te decía, de la comodidad. Quizás hay algo, por eso digo, capaz que como el oficio, no sé, Pedro Costa, por ejemplo, uno lo escucha y tiene respuesta para todo. Yo siento que no tengo respuesta para todo. Como que a mí yo siento que más la vida me va dando respuestas que yo a la vida, ¿no? Como hay algo que ahí es donde siento que por lo menos los autores cinematográficos, yo no me siento como de ese mundo, ¿no? Que tienen todas las respuestas a todo, que por qué esto, por qué lo otro, y su visión y todo, yo no lo siento para nada. O sea, como me siento mucho más cercano al mundo de las artes plásticas, por ejemplo, que no están queriendo darle respuesta a todo, sino confrontan mucho hacia quien va a ver la obra, y que es, bueno, yo pinté esto, o yo hice esta escultura, o yo armé esta instalación, y fíjate qué es lo que te pasa. Como que me siento más cercano a ese mundo y la relación con el espectador. Bueno, ¿qué te pasa con la película? ¿Qué te sucede con Criada? ¿Qué te sucede con El Grillo? Que decir, bueno, yo ya tengo todas las respuestas, y si te aburriste por un plano de 10 minutos porque es tu problema, que no sabes del tiempo. No, yo no me siento como tan desde ese lugar. Me inclino más por otro lado. Entonces hoy no me podría considerar un autor cinematográfico como se entiende en el cine, ¿no? Sí, creo que el público que busca sensibilizarse, básicamente. Como que busca sensibilidad, encontrar en el arte una respuesta a algo. Como hacia el mundo que no conoce, o hacia el mundo que le gustaría, o hacia es que yo creo que también eso viene por de dónde comencé yo. O sea, cuando comencé a ir al Cineclub Municipal y empecé a ver películas, empecé a encontrarme que no quería hacer abogacía, empecé a encontrarme con que había otra forma distinta de pensar el mundo, ¿no? Básicamente era conocer otros lugares, como yo siempre digo, hoy, ¿cuánta gente conoce París sin haber viajado? ¿Cuánta gente conoce Nueva York? ¿Cuánta gente conoce Tokio? Por ver películas, por ver cine, y creo que hay algo de eso de que uno construye hacia el resto, que es a mí lo que me interesa, ¿no? Lo que me gusta. Sí, no, sí llegó, o sea, por el hecho de haber hecho también una breve carrera de cineclubista durante casi 8 años, fui parte de la Quimera. Entonces siempre el espectador fue como algo importante, y la respuesta del espectador, que es casi una enseñanza que te da el cineclubismo. Y todas las películas nosotros, o sea, primero nos movemos por festivales, después por salas de cine, y después empieza todo el recorrido por espacios independientes, que en general los festivales, bueno, depende si uno viaja, pero si no, lo que es salas de cine y lo que es
el público del cineclub o de una muestra, sí tenés mucho contacto, muchísimo. Entonces, nosotros de hecho tratamos de participar de las proyecciones, en los estrenos siempre, sea en una sala de cine, sea la sala de cine que sea, siempre dijimos, bueno, le pedimos que nos den 10 minutos para charlar con el público. Y, y sí, porque lo principal que, como en esto justamente que te decía desde dónde me paro yo y que no es Matías dando respuestas, sino es Matías haciendo preguntas. Entonces, sí me topé y me gusta cuáles son las interpretaciones que aparecen, incluso interpretaciones que yo nunca ni siquiera las había pensado, y te das cuenta que justamente por el montaje, por la forma, qué sé yo, un espectador la interpretó así. Me acuerdo una vez en un cineclub, yo siempre decía que en Criada lo que había intentado hacer con la cámara era no juzgar a mi familia y que cada espectador juzgue como quiera. Y, y siempre era como casi un leitmotiv que yo tenía, que iba tirando en todas las presentaciones. Y, y en la cumbre, una mujer se me acerca y me dice, no es verdad lo que estás diciendo, vos sí juzgaste con la cámara. Yo le digo, o sea, no juzgué, por eso siempre mantuve la distancia. Y dice, sí, pero hay un plano que son es un plano que están mis tías, es lejano primero, que están mis tías así con las piernas cruzadas tejiendo, Hortensia está planchando, y yo hago un plano cercano, solamente los pies cruzados, y me dice, ese plano de los pies cruzados, vos lo filmaste porque estabas juzgando de que ellas estén sentadas sin hacer nada, y era cierto, y yo dije, bueno, mira qué bueno como un espectador está atento y le causó o sea, cómo llega de distintas formas a cada espectador la película, ¿no? En Criada muchas veces se habló sobre la libertad, si era libre, si era feliz. Por ejemplo, la palabra feliz yo nunca la empleé en los 3 años que estuve en el proceso, nunca la empleé a la palabra feliz. Y sin embargo, en muchas proyecciones sale, Hortensia es feliz o no es feliz. Y a mí me parece un concepto tan abstracto que no lo podría tomar como temática para trabajar, ¿no? Y bueno, sí, o sea, creo que se genera y siempre hubo ese vínculo. Y hoy en día ni hablar con las redes sociales, que se pasa la película y al otro día te llega un comentario de alguien que te buscó, que te escribe. Sí, hay como mucho feedback, ¿no? Sí, porque si no, no creo que no seguiría haciendo cine, porque siempre hay algo de la intención, por eso digo de borrar las fronteras entre el cine, porque creo que también a su vez como desde donde hace cine hay un grado importante de manipulación, y entonces y una manipulación por ahí, no sé si existe la manipulación en el buen sentido, pero es la que yo le intento dar, que es, bueno, a ver, yo quiero transmitirte esto, tampoco es que no es que abro preguntas y no digo nada, sino que, bueno, abro preguntas, pero también te genero caminos, te genero confrontación entre esas ideas, bueno, qué es lo que sucede. En El Grillo, por ejemplo, que es una ficción, hay muchísimo de eso, es como una película donde los personajes, que pasar de Criada, por ejemplo, El Grillo es una película donde los personajes hablan absolutamente todo el tiempo y son sumamente existencialistas, y de repente empieza a aparecer un mundo donde yo quería transmitir entre el absurdo de lo que sucede y entre la crítica y la poesía, y sí, aparece, o sea, lo veo en el público cuando en las respuestas hay algo de todo eso que funciona, ¿no? Que creo que es esa, como yo le llamo manipulación, que es, bueno, parece ser todo tan sano, si se quiere, y libre. En realidad, bueno, siempre que hay una persona atrás, te está queriendo guiar, ¿no?